Nació en 1886 en Stadsted, Brandeburgo. En 1900, hijo de Mandeli Durselen y John Steichit, pastor, se trasladó con su familia a Berlín, donde su padre, protestante, había aceptado un puesto en el consistorio real. Entre 1904 y 1909 cursó estudios de teología en las universidades de Berlín, Tubinga y Halle. En dicha época de estudiante fue influenciado por la filosofía tardía de Friedrich Schelling. Entre 1908 y 1918 desarrolló su labor como pastor en el entorno de Berlín y durante la guerra como pastor castrense en el frente occidental. Educación de Tillich. En 1933 fue expulsado de la Universidad de Frankfurt de Main debido a su oposición al régimen de Hitler. En 1933 aceptó un cargo para enseñar en el seminario de la Unión Teológica en Nueva York. En 1955 se incorporó al profesorado de la Facultad de Teología de la Universidad de Harvard y en 1962 a la Facultad de Teología de la Universidad de Chicago. Se hizo ciudadano estadounidense en 1940. Tillich es comúnmente incluido entre los teólogos existencialistas. El existencialismo es una corriente filosófica que sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y la voluntad a la inteligencia. Contrario a Descartes, pienso, luego existo. A pesar de esto, es notable la influencia de Hegel y del idealismo en su filosofía. Tillich añade al método teológico un aspecto nuevo: la historia de la religión y de la cultura. La vida espiritual de una persona está modelada por su encuentro social e individual con la realidad. Tal encuentro se expresa en el lenguaje, la poesía, el arte, filosofía de la tradición cultural en la que se ha creído. De este modo, la teología siempre es un diálogo con la cultura y no una negación de ella. El ser humano está roto, separado de la plenitud que busca. Esto es lo que el cristianismo ha llamado tradicionalmente pecado y los protestantes han enfatizado como naturaleza caída. El ser humano, piensa Tillich, está alineado de su verdadero ser. Para esto se apoya en la teología de Soren y de Martin, para mostrar que el ser está arrojado y en el arrojamiento nada puede consolarlo ni suplantar su sensación de arrojo. Además, interpreta la simbología del pecado y del mal desde una perspectiva psicológica al considerar que los ángeles y los demonios son nombres mitológicos. Los ángeles y los demonios no son seres sino poderes que llegan a dominarnos. Tillich ofrece la respuesta cristiana de la fe en Jesús como el Cristo. No se trata de aniquilar al hombre y a la mujer a su cultura, sino de encontrar sentido en medio del arrojamiento. El Mesías no salva a los hombres conduciéndolos fuera de la existencia histórica. El Mesías existe para transformar la existencia histórica. El hombre entra, pues, en una nueva realidad que incluye a la sociedad y a la naturaleza según el pensamiento mesiánico. El nuevo ser no exige el sacrificio del ser infinito. Muy al contrario, lleva a la plenitud la totalidad del ser finito al vencer la alineación existencial. El Cristo es el símbolo del nuevo ser, del poder ser, la imagen que vence a la alineación existencial. Por esto, para Tillich, experimentar el nuevo ser significa experimentar el poder que en Cristo ha vencido la angustia y la perturbación de la ruptura. Salir del antiguo ser y situarse en el nuevo ser es la salvación, y esta salvación se recibe por la fe, a lo que Tillich entiende como el coraje del ser. Se trata de un arrojo que nos permite vencer la angustia de la finitud, encontrando un sentido de unidad en la vida y en la muerte, en el individuo y en su entorno. El coraje último se fundamenta en nuestra participación en el poder último del ser. Principales trabajos teológicos. Entre su extensa colección de libros en alemán y en inglés, los aportes que más se destacan son los 3 tomos de teología sistemática en 1951, 1953 y 1963,
y El Nuevo Ser en 1955. En 1912 lanza su primera obra, Misticismo y conciencia de culpa. Más adelante aporta grandes obras como El coraje del ser, Dinamismo de la fe y Teología de la cultura, siendo luego en 1999 su última obra teológica, La esencia de Tillich. Oposiciones de Paul Tillich. Oposiciones a los judíos cristianos por cuestiones culturales. A diferencia de lo que piensan algunos teólogos judaizantes, quienes dicen que el cristianismo se corrompió cuando entró en contacto con el mundo griego y olvidó sus raíces judías, Tillich considera que no es justo que critiquemos a los teólogos cristianos de habla griega por haber utilizado algunos conceptos filosóficos de su época, ya que ellos no disponían de otras expresiones que manifestaran el encuentro del hombre con su mundo. Para Tillich, las expresiones a través de las cuales el cristianismo se ha dado a entender, incluso las expresiones judías que están en la Biblia, son símbolos temporales y nunca deben limitarse a un sentido literal, ni mucho menos eterno. Oposiciones a Karl Barth. A diferencia de la teología de Karl Barth, el pensamiento de Tillich se funda desde abajo, desde el ser humano en la situación de revelación y no desde arriba, desde una ley sagrada que se impone en contra de la cultura. De la teología desde abajo surge el método de Tillich, conocido como el método de correlación. Esta forma de trabajo establece una correlación entre las preguntas existenciales del ser humano y las respuestas que ofrece el mensaje cristiano, de las cuales no están aisladas del contexto, sino también hallan sus raíces en la cultura y la sociedad, aunque siempre más allá del propio entorno.